voy a dar algunos datos de la educación en Argentina. Hoy, cuando un niño va al colegio y se sienta con otro compañerito, ya sabe que uno de los dos no termina el colegio. 5 de cada 10 estudiantes no termina el secundario. 86% de los alumnos no tienen educación extendida. 8 de cada 10 estudiantes universitarios no terminan su carrera. Entre 2013 y 2015 aumentaron 6 veces más los docentes fuera del aula que los docentes frente a los alumnos. Registra nada menos que el 33% de ese total la provincia de Buenos Aires. Tampoco se ha universalizado la jornada escolar extendida, como también dispone la Ley de Educación del 2006. Nuestro caso es notable. Solamente 46%, que es el índice mayor que tenemos en la Argentina, es en la ciudad de Buenos Aires. 3 de cada 100 en la provincia de Buenos Aires. Este es el deterioro de la educación después de 12 años de crecer a tasas chinas y precios del yuyo, como le decía la expresidenta, a precios exorbitantes, con fondos casi ilimitados, más de 600.000 millones de dólares, y tenemos una educación absolutamente en crisis. Las pruebas y los resultados de nuestros alumnos son pésimos. Hay una fuga, directamente una fuga a la escuela privada. Aumenta la matrícula notablemente e inclusive ya se comprueba de madres que llevan a sus hijos a la escuela en Capital Federal y la saca de la provincia de Buenos Aires. En la escuela primarias de los países desarrollados, según la OCDE, hay un cargo docente cada 15 alumnos. Cada 15 alumnos. En América Latina, según la CEPAL, hay un cargo docente cada 22. En Chile y Brasil, 21. En el 2015, cada cargo docente estatal correspondía a apenas 12 alumnos en la Argentina. 12 alumnos. Eso habla de deficiencia también del sistema educativo. Hay muchos más cargos docentes por alumno en la provincia de Jujuy, La Pampa y La Rioja que en Finlandia, Corea y Dinamarca. Sinceramente, la educación en Argentina no funciona y no es de ahora, sino de hace mucho. Y cada uno se tiene que hacer cargo. 500 días estamos gobernando, 512 años gobernó otro proyecto. Sinceramente, venir a hablar acá de la insuficiencia o el deterioro de la escuela pública es una absoluta vergüenza. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron mal y de lo que no hicieron. Esta es la realidad después de 12 años de gobierno. Por supuesto que todos queremos que los docentes sea un factor fundamental, que cobren un salario digno. La gobernadora Vidal hizo propuesta tras propuesta mejorándolo. Y esta es la verdad. Inclusive en la última propuesta les dijo que si ayudaba al gremio a controlar el ausentismo, que es el mayor del mundo, se podrían ahorrar 14.000 millones de pesos por año, y se podría aumentar el salario docente promedio de 19.000 pesos a 23.000 pesos. Solamente el 5% de los docentes cobra menos de 9.000 pesos. Sinceramente, yo quiero los salarios docentes mejor pagos, también quiero la escuela extendida, porque la escuela pública y la educación pública es el único elemento igualador que tiene la sociedad argentina. Hipólito Yrigoyen creó el guardapolvo blanco y de eso estamos muy orgullosos, y una escuela pública de calidad y una universidad de calidad que se abortó en la noche de los bastones largos. Pero hoy cada punto que se da de aumento, porque son tan importantes hoy en la provincia también los docentes, los policías, los bomberos,
y todo otro empleado le cuesta al Estado 1.000 millones de pesos que no los tiene, porque se recibió una provincia quebrada, fundida absolutamente. Y entre otras cosas, acá se habló de la inflación. La propuesta, justamente, y ya ahora se está ejecutando y operando el aumento de los docentes con el índice de inflación trimestral, que dio por encima de la pauta, y eso es lo que justamente era la propuesta, dar una base de 18 que después se subió a 19 y después no se quiso seguir discutiendo, y llevar una cláusula gatillo, que es muy común en todos los sindicatos que se hagan, porque esto se hizo desde el año 75 que empezamos con la inflación creciente en Argentina, que justamente se daban los aumentos salariales con cláusula gatillo, y esto lo debe saber bien el concejal Lamburú, y estaba protegido el salario por el aumento de la inflación. Entonces, sinceramente, después venir a hablar de otra cuestión, recibe órdenes de Cristina Kirchner. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un plan de desgaste, de deterioro, y que alguna meta quebrada quiera impulsar destitución, como hizo el presidente del Partido Justicialista, que firmó el juicio político de Macri. Colaborar, como se han hecho algunos acuerdos con sindicatos, por ejemplo el petrolero, el automotriz, la construcción, para poderle darle un aumento a los docentes, porque todos sabemos que hay un exceso justamente de ausentismo debido a la falta de controles y a una corrupción de los controles sobre el ausentismo, inclusive docente. Después, cuando hablé del 33%, estaba hablando de los docentes frente a los alumnos. Ese fue el caso, para aclararlo rápidamente. Con respecto a la cláusula gatillo, fue una creación de los sindicatos, yo lo dije, en época de inflación profunda, a partir del año 75. Acuérdense, Rodrigazo, etc. Bueno, ahí los sindicatos elaboraron una herramienta para poder hacer frente a la inflación. Y esto es lo que estamos haciendo, justamente, cuidar el salario de la inflación, que no se cuidó durante tantos años y que deterioró todos los niveles de vida en la Argentina. Con respecto a lo dicho del concejal Vélez, le aclaro que el Partido Justicialista fue el partido que gobernó más tiempo en la Argentina, desde el año 46 a la fecha. Inclusive, bueno, desde la creación del partido, no vamos a hablar cuando no estaba creado. Estamos hablando del año 46. El año 30 quebró el Banco Central y no lo decís. Bueno, el año 30 es otra cosa. Estamos hablando de quién gobernó la Argentina del año 46 a luego, después, se habló también de los dos, de que había más responsabilidades inocentes. Y tienen razón, hay más responsabilidades. Privatizaron la educación durante el menemismo, muchos de los que hoy la descentralizó sin recursos. Ese fue Cavallo. Cavallo descentralizó la educación sin recursos y por eso produjo un quiebre en la educación pública. Esto fue denunciado por muchos y con responsabilidad por muchos de los que hoy están indignados por el conflicto docente y cómo está la educación en Argentina. Ese fue el punto de quiebre de la educación en Argentina, la descentralización de la educación por parte del gobierno de Menem. Por eso que no es solamente hay muchos años, pero yo quiero que estas cuestiones se solucionan con diálogo, no con los chicos de rehenes en las casas, sino con los chicos dictándose clases. Y mejorando y dialogando se va a encontrar las soluciones. Esa es por lo menos lo que nosotros queremos y lo que nosotros le pedimos también a la gobernadora Vidal y a los gremios docentes, por supuesto.